Hay dos de ellos que muestran marcas en el exterior del barco que parecen estar afectadas de alguna manera por algo que sucede dentro de la pared. El jefe de camareros a bordo del vapor, el Prince Adalbert, tomó esta fotografía de un iceberg. El Titanic llevaba más de 2000 almas, pero sus fotografías llevan sus últimos recuerdos. Revelan risas, gracia y una inquietante quietud capturada en película antes de que el mar los reclamara. Estas imágenes congeladas contienen detalles a menudo pasados por alto, fragmentos de historias demasiado trágicas para olvidar. No quería morir. Quiero decir, no veía muchas posibilidades de vivir, pero poco a poco me estaba congelando. Y, por la gracia de Dios, me encontré con un bote salvavidas y me subieron. Espera a ver por qué una foto causó escalofríos a los expertos más de un siglo después. Y cuando se revele la última imagen, su triste verdad golpeará con más fuerza. Número 40. El iceberg que terminó con el barco insumergible. Una fotografía tomada solo 2 días antes del desastre del Titanic puede revelar el mismo iceberg que terminó su viaje inaugural. El capitán William Wood del barco SS Aetonian capturó una imagen en blanco y negro mientras cruzaba el Atlántico, anotando cuidadosamente sus coordenadas. Sorprendentemente, la posición estaba a solo millas de donde el Titanic chocó con hielo el 14 de abril de 1912. Cuando los expertos compararon la imagen más tarde con los dibujos de los sobrevivientes, la coincidencia fue inquietante. Después de llegar a Nueva York, Wood reveló la foto y la marcó con su creencia de que este era el iceberg. Lo importante de esta imagen en particular es la procedencia, la historia que resultó del hundimiento del Titanic. Estudios forenses de sus crestas y forma han mostrado desde entonces una notable similitud con relatos históricos. Esto convierte la fotografía en uno de los artefactos más escalofriantes vinculados a la tragedia. Número 39. Los chalecos salvavidas mortales del Titanic. Ahora puedes ver la mayor cantidad de chalecos salvavidas restantes del Titanic en exhibición. Entre las reliquias más trágicas del Titanic se encuentran sus chalecos salvavidas. Se llevaron a bordo más de 2000, hechos de almohadillas de corcho dentro de lona, atados con correas delgadas. Bueno, había 3000 chalecos salvavidas en el Titanic, de los cuales sabemos que hay 12 que todavía existen hoy. Estaban destinados a salvar vidas, pero para muchos se convirtieron en instrumentos de muerte. Los sobrevivientes recordaron cómo las personas que saltaron al Atlántico con ellos murieron casi instantáneamente. La fuerza de la caída rompía cuellos o dejaba a las víctimas inconscientes, dejándolas indefensas en el agua helada. Para unos pocos, los chalecos dieron solo minutos adicionales antes de que el frío acabara con cualquier posibilidad de supervivencia. Los pocos que quedan hoy son recordatorios manchados y desgastados de cómo incluso los dispositivos de seguridad se convirtieron en símbolos de tragedia. Número 38. Los botes salvavidas del Titanic. El reverendo Francis Brown, quien dejó el Titanic antes de su último viaje, capturó sin saberlo uno de los detalles más trágicos del barco. Su fotografía mostraba los botes salvavidas alineados ordenadamente a lo largo de la cubierta, luciendo ordinarios y poco notables. Sin embargo, esa imagen oculta la cruel verdad. Solo había 20 botes salvavidas, suficientes para cumplir con las reglas marítimas obsoletas, pero ni de cerca suficientes para las más de 2000 personas a bordo. Cuando el barco chocó contra el iceberg, este fallo selló el destino de más de 1500 almas. En la noche del hundimiento, las familias suplicaron permanecer juntas, pero la escasez forzó decisiones imposibles. Algunos subieron a los botes mientras sus seres queridos se quedaron en la cubierta, sabiendo que nunca se volverían a encontrar. El espacio vacío donde podrían haberse colocado más botes salvavidas sigue siendo uno de los símbolos más oscuros de la tragedia del Titanic. Número 37. La última despedida en los muelles. Una fotografía muestra el momento en que el Titanic dejó Southampton. Una multitud llenaba los muelles, observando cómo el barco se alejaba. Algunos miraban en silencio, otros saludaban a familiares que nunca volverían a ver. Nadie en esa multitud sabía que se estaban despidiendo para siempre. En solo unos días, casi todos a bordo habrían desaparecido. Número 36. El niño en la cubierta del Titanic. En abril de 1912, una cámara captó a Robert Douglas Speden, de 6 años, en la cubierta del Titanic, girando un trompo de juguete. Como te mostré, así es. Bien, ahora suéltalo. Días después, el barco se abriría contra un iceberg, y el niño en esa foto sería llevado medio dormido a la fría noche mientras miles se ahogaban y gritaban a su alrededor. Robert escapó del hundimiento cuando muchos no lo hicieron, pero la fotografía no trae alivio porque la historia no terminó ahí. 3 años después en Maine, Robert fue atropellado y murió en uno de los primeros accidentes automovilísticos registrados. El niño que jugó en la cubierta del Titanic sobrevivió al cementerio del océano solo para ser aplastado por la máquina de un nuevo siglo. Número 35. La sala de fumadores de primera clase. La sala de fumadores de primera clase exclusivamente disponible para primera clase era conocido como un salón nocturno. La sala de fumar del Titanic es uno de los lugares más inquietantes jamás fotografiados. Horas después de que los hombres se sentaran allí jugando a las cartas y bebiendo, el agua atravesó las paredes y tragó la sala por completo. Algunos que habían estado dentro escaparon. Otros no se movieron.
Se sentaron en silencio mientras el barco moría a su alrededor. La foto coloreada muestra un espacio cálido y tranquilo, pero eso es lo que lo hace peor. No es un salón, es una tumba. Los hombres en esa sala tuvieron tiempo de irse. No lo hicieron. Sabían lo que venía y lo esperaron. Esta fue una de las últimas habitaciones en hundirse. Eso la hace una de las peores. Cada centímetro de esa alfombra, cada silla, cada mesa, cada rincón de ese espacio está impregnado del conocimiento de que la muerte estaba a minutos de distancia, y algunos hombres eligieron enfrentarse a ella sentados. Número 34. Los remaches defectuosos que pudieron haber condenado al Titanic. Tomará 2 años construirlo y será el objeto móvil hecho por el hombre más grande del mundo. La construcción del Titanic era un espectáculo impresionante, pero las fotografías antiguas revelan detalles que ahora resultan inquietantes. Se ve a los trabajadores martillando más de 3 millones de remaches, muchos de ellos a mano y sin equipo de seguridad. Era un trabajo agotador, y los remaches que usaron tenían una debilidad oculta. El hierro forjado contenía altas cantidades de escoria. Era una impureza que los hacía frágiles en condiciones de congelación. Cuando el barco chocó con el iceberg, estos remaches debilitados se rompieron e incluso se soltaron. Como resultado, las placas de acero se separaron. Eso abrió caminos para que el agua de mar entrara mucho más rápido de lo que nadie imaginaba. Ya sea que sellaron o no el destino del barco, las fotografías muestran la magnitud y el peligro de construir lo que una vez se creyó insumergible. Número 33. El sobrecargo y el capitán del Titanic. El capitán Smith, y él era uno de los únicos oficiales que cenaba regularmente con los viajeros. Solo días antes de la colisión, un pasajero capturó una imagen que ahora se siente inquietante. Muestra al capitán Edward Smith junto al sobrecargo del Titanic, Hugh Walter McElroy. Fue tomada en Queenstown, Irlanda. Ninguno de los 2 hombres sobreviviría. Ese domingo, Smith siguió su rutina, inspeccionando el barco, dirigiendo el servicio religioso y reuniéndose con los oficiales para confirmar el progreso del Titanic. El barco avanzaba a 22 nudos, incluso cuando las temperaturas bajaron y el Atlántico se volvió tranquilo y vidrioso, ocultando el hielo a la deriva. Esa noche, Smith estaba lejos del puente cuando chocaron con el iceberg. Más tarde recibió la confirmación del diseñador Thomas Andrews de que el barco se hundiría. A las 2:20 de la mañana, el Titanic había desaparecido, y Smith con él. Número 32. La campana de advertencia del Titanic. All right, folks. This is heavy, heavy, heavy. La campana del Titanic sobrevive en una fotografía, pulida y brillante como si no hubiera sido tocada por la tragedia. Pero detrás de esa imagen se encuentra su momento más oscuro. En esa noche helada, el vigía Frederick Fleet tocó la campana de alarma, 3 golpes agudos en la oscuridad. Llamó al puente, suplicando las palabras que ningún marinero quiere pronunciar: iceberg, justo adelante. Sin embargo, los segundos que siguieron se desperdiciaron, y esos segundos destruyeron a miles. Esa campana, destinada a proteger y guiar, se convirtió en el cruel mensajero de la perdición. No sonó por seguridad, sino por el comienzo de la última noche del Titanic. Número 31. La banda del Titanic y su última actuación. Esta fotografía revela la sala de ensayo de la banda del Titanic, una cámara pequeña y abarrotada, donde los instrumentos descansaban en orden. A primera vista, parece ordinaria, pero aquí fue donde los músicos del barco se prepararon para lo que se convertiría en su momento definitorio. Cuando el caos se extendió por las cubiertas, ellos eligieron no huir, sino tocar. Los sobrevivientes recordaron la inquietante calma que se extendió mientras su música se escuchaba sobre el pánico. Algunos hablaron de escuchar el himno Más cerca, oh Dios, de ti, mientras que otros juraron que la última canción fue Otoño. Fuera lo que fuera, ese sonido se convirtió en el último consuelo del barco mientras desaparecía bajo las olas. Número 30. La tripulación de la sala de máquinas del Titanic. En las entrañas del barco, el verdadero poder provenía de los hombres en la sala de máquinas. Esta fotografía muestra a la tripulación de la sala de máquinas del Titanic posando orgullosamente ante las enormes turbinas que impulsaban el barco. Estos hombres trabajaban en un calor sofocante y un ruido ensordecedor en lo profundo del barco. Su deber era mantener con vida al objeto en movimiento más grande de la Tierra mientras cruzaba el Atlántico. Cuando ocurrió el desastre, muchos de ellos nunca abandonaron sus puestos. Lucharon para mantener las luces encendidas y las bombas funcionando, dando a los pasajeros arriba un tiempo precioso. ¿Puedes imaginar el peso de esa elección, sabiendo que la ayuda podría nunca llegar? Número 29. El gimnasio del Titanic. It was described as a wonderful innovation at the time and was brightly lit with white paneled tile floors. El gimnasio del Titanic era como nada que los pasajeros hubieran visto, lleno de camellos eléctricos, máquinas de remo y bicicletas estáticas. En el centro de todo estaba el instructor T.W. Macaulay. Día tras día, guiaba a los viajeros a través de ejercicios, demostrando las maravillas de esta nueva tecnología de fitness. Sin embargo, lo que hace inolvidable la historia de Macaulay no son las máquinas, sino su elección final. Cuando ocurrió el desastre, no abandonó su puesto. Se quedó en el gimnasio mientras el caos se desataba a su alrededor. Los sobrevivientes recordaron más tarde cómo se quedó hasta el final, negándose a huir. Cuando el Titanic se hundió en el Atlántico, Macaulay se fue con él, todavía en el lugar donde servía. Número 28. Los oficiales del Titanic antes del desastre.
Los vigías en el puesto de observación fueron interrogados sobre cada detalle. La foto de grupo de los oficiales de la tripulación senior del Titanic es más que un retrato formal. Tomada varios días antes de la partida, muestra a los hombres que llevaban el peso de guiar el barco más grande de la Tierra. Están de pie, en uniforme completo, con expresiones firmes, sin saber cuán rápidamente cambiaría su destino. Mirando la fotografía ahora, se siente casi escalofriante. En cuestión de días, muchos de ellos estarían muertos. Sus nombres y sus decisiones estarían vinculados para siempre al desastre que siguió. Número 27. Sala de lectura y escritura de primera clase. La sala de lectura y escritura del Titanic fue diseñada para la paz. Ventanas altas, cortinas suaves y rincones tranquilos invitaban a las mujeres a leer o enviar cartas. Pocas lo hicieron. La foto de esa sala muestra comodidad, pero es un disfraz cruel. Cuando el barco se hundió, la calma se rompió. Pedazos de su mobiliario flotaron por el Atlántico, llegando semanas después a las costas de Terranova. Ahora, los científicos incluso han visto el daño del iceberg que condenó al Titanic. La habitación que una vez prometió palabras de amor y esperanza dejó solo restos. La foto no captura un refugio, captura un espacio que nunca cumplió su propósito, una sala destinada a cartas que nunca serían escritas o leídas. Número 26. Los rostros olvidados de la tercera clase del Titanic. Una fotografía revela lo que la historia casi borró. Pasajeros de tercera clase esperando bajo cubierta, sin saber que su viaje terminaría en horror. Estas eran familias trabajadoras e inmigrantes que esperaban una nueva vida, pero cuando el iceberg rasgó el casco, muchos fueron retenidos por barreras cerradas o se ahogaron intentando llegar a las cubiertas superiores. Familias enteras desaparecieron, niños murieron en los brazos de sus madres, padres fueron aplastados o arrastrados en la oscuridad. De todos en tercera clase, solo alrededor de una cuarta parte sobrevivió, y entre esos pocos, casi ningún hombre salió con vida. Número 25. El misterio de la foto del casco del Titanic. Esta única imagen de construcción del casco del Titanic planteó preguntas inquietantes sobre lo que realmente condenó al barco. La foto, tomada en Harland & Wolff, muestra el cuerpo del barco sostenido por más de 3 millones de remaches de hierro y acero. A primera vista, parece una imagen de fortaleza. Pero ¿podría esa misma estructura haber tenido fallos incluso antes del viaje inaugural? El periodista irlandés Sinan Moloney así lo cree. Una revista prestigiosa, The Shipbuilder, llamó al Titanic prácticamente insumergible. A través de fotografías y testimonios, él argumenta que un incendio en un depósito de carbón estalló antes de que el Titanic zarpara. El carbón almacenado contra el casco interior pudo haber ardido tan caliente que debilitó el propio acero. Si es cierto, el iceberg no fue el único culpable. Hay 2 de ellos que muestran marcas en el exterior del barco que parecen estar afectadas de alguna manera por algo que sucede dentro de la pared. El destino del barco podría haber estado sellado en Belfast, mucho antes de tocar el Atlántico. Número 24. El comedor de primera clase del Titanic. Pocas imágenes del Titanic son más inquietantes que su comedor de primera clase. Podía acomodar a más de 500 invitados a la vez. Cada detalle fue diseñado para la elegancia, desde la decoración de tema blanco hasta las sillas y mesas de roble cuidadosamente dispuestas. Pero toda esa elegancia fue inútil cuando el iceberg abrió el barco. El comedor, una vez lleno de vanidad y riqueza, se convirtió en nada más que escombros bajo el agua negra. Las mismas sillas que llevaban a los ricos, ahora están en el fondo del océano. Cada plato, cada mesa, cada detalle diseñado para el lujo fue desperdiciado en horas. Y JP Morgan, el hombre que financió el barco, nunca abordó. ¿Y si lo hubiera hecho? Habrían cambiado su poder o riqueza lo que siguió. Número 23. El Capitán Smith antes del hundimiento. De las fotografías que sobrevivieron, una del Capitán Smith destaca por ser tanto ordinaria como inquietante. La fotografía muestra al Capitán Edward Smith caminando por las cubiertas del Titanic. Era un hombre conocido por su rutina, caminando por el barco para asegurarse de que todo estuviera en orden. Junto con estas inspecciones, también dirigía los servicios dominicales para los pasajeros, un deber que tomaba en serio. Sin embargo, un detalle ha sido muy debatido. Esa mañana de domingo, Smith decidió no realizar el simulacro de botes salvavidas programado. ¿Por qué el capitán del barco más avanzado del mundo omitiría una práctica de seguridad tan importante? Algunos argumentan que era rutina y nada inusual, mientras que otros lo ven como una decisión fatídica que dejó a la tripulación menos preparada. La fotografía de Smith en inspección ahora lleva un peso inquietante, como si la cámara hubiera congelado sin saberlo un momento justo antes de que la historia cambiara. Una revista prestigiosa, The Shipbuilder, llamó al Titanic prácticamente insumergible. Número 22. El ascensor eléctrico de primera clase del Titanic. Una de las fotografías más raras del Titanic muestra el ascensor eléctrico de primera clase, que alguna vez fue visto como una maravilla del progreso. En una época en que incluso las ciudades más ricas no tenían tales máquinas, el Titanic ofrecía a sus pasajeros más adinerados la capacidad de moverse entre cubiertas con comodidad. La madera pulida y los accesorios de latón lo convertían en una pieza de exhibición del diseño moderno. Sin embargo, su lado oscuro es evidente. El ascensor era un símbolo de privilegio, transportando solo a aquellos que podían permitirse el lujo de la primera clase. Cuando el iceberg rasgó el barco, no ofreció escape.
La misma máquina que una vez elevó a los ricos con facilidad se volvió inútil en el caos, y ninguna cantidad de riqueza o progreso pudo detener lo que siguió. Número 21. Las chimeneas humeantes del Titanic. Esta impactante fotografía muestra las imponentes chimeneas del Titanic liberando espeso humo hacia el cielo. A primera vista, parece ser solo una prueba del inmenso poder del barco, pero los expertos que lo han estudiado ven algo más. El humo fue creado al quemar una mezcla de carbón de vapor galés y carbón de búnker, un detalle que ha planteado serias preguntas. ¿Podría esto haber estado conectado con el supuesto incendio en el depósito de carbón reportado antes de que el barco zarpara? Algunos historiadores creen que el incendio interno debilitó partes del buque, y esto lo hizo más vulnerable cuando chocó con el iceberg. Esa única imagen de chimeneas humeantes puede revelar mucho más de lo que se pretendía. Creen que un enorme incendio de carbón comenzó en un almacén de combustible de 3 pisos de altura detrás de una de las salas de calderas del barco. Número 20. La maquinaria del Titanic que nunca fue de confianza. Cuando los investigadores estudiaron una fotografía de cerca del mecanismo de descenso de los botes salvavidas del Titanic, encontraron algo sorprendente. La imagen mostraba cabrestantes y poleas construidos con una precisión notable. Según los expertos, este equipo era más que capaz de soportar el peso total de los botes completamente cargados. Pero si el sistema era lo suficientemente fuerte, ¿por qué tantos botes salvavidas se fueron medio vacíos? En ese momento, los oficiales temían que los botes pudieran romperse bajo presión. La verdad capturada en esa foto desafía esas dudas. La maquinaria en sí tenía el poder, sin embargo, la vacilación y el mal juicio limitaron su uso. ¿Podría este único detalle haber cambiado el destino de cientos esa noche si se hubiera confiado plenamente en él? Número 19. La barbería de primera clase del Titanic. La barbería del Titanic parece ordinaria en su foto. Lavabos de mármol, sillas giratorias y un banco de espera. Pero eso lo hace peor. Cada centímetro de esa sala fue construido para la vanidad, no para la supervivencia. Augustus Weichmann, el barbero, trabajó allí hasta la noche en que las paredes de acero crujieron y entró el agua. Arrojado al mar, flotó en una balsa de sillas atadas entre sí. Sobreviviría, pero su tienda no. La foto persiste como una mentira. Parece segura, casi cómoda, pero es una tumba. Cada espejo, cada silla, cada lavabo está enterrado en silencio en el fondo del Atlántico, empapado en la memoria de esas horas finales. Número 18. Las banderas del Titanic en el puerto. Una fotografía tomada en el puerto muestra las banderas del Titanic de la White Star Line extendidas por el viento. Lo que hace que esta imagen sea impactante no es solo el detalle, sino también el tono exacto de carmesí, identificado más tarde a través de la restauración moderna del color. Ese tono solo lo compartía con su barco hermano, el Olympic, haciéndolo inconfundible. Pero, ¿por qué eran tan importantes estas banderas? Eran mucho más que decoración. Le decían al mundo qué compañía era la propietaria del barco, y llevaban el orgullo de la línea misma. En los días de partida, sus colores brillantes ondeaban contra el cielo, símbolos de confianza en un viaje que el Titanic nunca terminaría. Las banderas miraban hacia el triunfo, pero el destino escribió otro final. Número 17. Los chefs del Titanic. La fotografía de la cocina del Titanic se siente casi cruel ahora. Los chefs cocinaban para más de 2000, pero la mayor parte de esa comida nunca importó. Banquetes dignos de reyes se hundieron con el barco. Frutas delicadas, vinos finos, sopas calientes, desaparecieron en minutos. Algunos pasajeros disfrutaron su último sabor de vida allí, sin saber que era su última comida. Otros nunca tuvieron la oportunidad. Eso es lo que hace que esta imagen sea insoportable. No es solo una cocina, es la sala que preparó las últimas cenas de los condenados. Número 16. Un retrato antes del desastre. Un retrato formal del segundo oficial Charles Lightoller lo muestra en uniforme, de pie con la calma y el aplomo esperados de un oficial superior a punto de comandar parte del viaje del Titanic. Lo que nadie podría haber sabido entonces era que se convertiría en el oficial de más alto rango en sobrevivir al desastre. Durante el hundimiento, Lightoller estaba a cargo de los botes salvavidas del lado de Babor. Impuso la estricta orden de que solo mujeres y niños podían abordar. Los hombres solo eran permitidos si se necesitaban como tripulación. Su propia supervivencia llegó al borde de la muerte. A medida que el barco se hundía, fue arrastrado por un conducto de ventilación. Sin embargo, fue empujado hacia arriba por una ráfaga de aire caliente. Luchando a través de las olas heladas, llegó a un bote salvavidas volcado y se aferró. Número 15. Piscina de agua salada climatizada del Titanic. Pocas fotografías del Titanic impactan tanto como la imagen de su piscina. En la cubierta F, era un lujo inimaginable en 1912. Tenía agua de mar calentada detrás de paredes de azulejos y estaba abierta solo para primera clase. Pero la parte inquietante no es el detalle, es el momento. Solo un día antes de la colisión, el coronel Archibald Gracie nadó allí. El mismo hombre pasaría el hundimiento aferrado a un bote salvavidas volcado, apenas con vida. La piscina que disfrutó se convirtió en uno de los primeros espacios tragados por el Atlántico. Gracie sobrevivió al hundimiento, pero quedó destrozado por lo que vio. Murió menos de un año después. Número 14. Las cabinas de primera clase. Las fotografías de las cabinas de primera clase del Titanic son difíciles de mirar ahora. Paneles de madera pulida, ropa de cama de seda, muebles finos, cada centímetro diseñado para la comodidad. Algunas fotos incluso capturaron pertenencias dejadas atrás. Joyas, ropa, baúles nunca desempacados, pero la tragedia está en lo que siguió.
Horas después de que se tomaron estas fotos, esas habitaciones se convirtieron en ataúdes. La riqueza no pudo comprar la escapatoria. Los sirvientes que atendían cada detalle no pudieron salvar a sus amos. Las cabinas prometían seguridad y elegancia, sin embargo, se hundieron igual. Eso es lo que hace que las fotos sean insoportables. Muestran las últimas habitaciones donde hombres y mujeres durmieron antes de ser arrastrados a la oscuridad helada, para nunca regresar. Número 13. Las grúas de los botes salvavidas del Titanic. Una de las fotografías sobrevivientes del Titanic muestra los brazos metálicos curvados de sus pescantes de botes salvavidas, esperando para lanzar los botes al Atlántico. Estos eran pescantes de cuadrante Whelan, considerados avanzados para 1912. Cada brazo estaba diseñado para extenderse lejos sobre la cubierta y manejar múltiples filas de botes salvavidas con mayor eficiencia. Sin embargo, en la práctica, muchos quedaron sin usar. Simplemente no había suficientes botes salvavidas para la cantidad de personas a bordo. Al mirar esta foto ahora, la pregunta se vuelve clara. ¿Cuántas más vidas podrían haberse salvado si cada pescante hubiera llevado un bote listo para lanzarse? Número 12. El nido de cuervo del Titanic. La fotografía del nido de cuervo nos lleva directamente al vigía del Titanic. Para hombres como Frederick Fleet, subirlo el 14 de abril de 1912 significaba enfrentar los vientos fríos y un interminable barrido del océano abajo. Desde esta altura expuesta, Fleet fue el primero en avistar el iceberg que se encontraba en el camino del Titanic. Dio la alarma y alertó al puente. Pero para entonces, el rumbo del barco no podía ser cambiado. La foto captura más que una estructura, revela el aislamiento y la presión que llevaban aquellos estacionados aquí. Hombres cuyos ojos determinaban la seguridad de miles en el helado Atlántico Norte. Número 11. Baño turco. Pocos pasajeros esperaban encontrar un retiro similar a un spa a bordo de un barco. Sin embargo, el Titanic tenía uno. Se conocía como el baño turco. Esta imagen captura paredes revestidas con azulejos detallados y bancos de mármol pulidos hasta brillar. También había iluminación diseñada para crear una atmósfera tranquila. Muy pocos barcos de esa época contaban con tales instalaciones. La foto nos recuerda cuánto esfuerzo se dedicó a crear un ambiente de indulgencia. ¿Quién podría haber imaginado que tal elegancia pronto se perdería bajo las olas, dejando solo imágenes para contar el confort que una vez se disfrutó allí? Número 10. La fotografía del comedor de oficiales. Esta siguiente fotografía ofrece una vista del comedor de oficiales del Titanic. Sentados alrededor de una mesa ordenada, los hombres llevan sus uniformes con tranquila confianza. Esta era la sala reservada para los oficiales superiores, donde se tomaban las comidas en privado y se desarrollaban conversaciones sobre el funcionamiento del barco más allá de los oídos de los pasajeros. La foto preserva un momento ordinario, pero saber lo que seguiría cambia cómo lo vemos. En solo unos días, esos mismos oficiales enfrentarían lo inimaginable. Llevarían la carga de decisiones de vida o muerte mientras el barco se hundía en la oscuridad. Al mirar esta imagen ahora, uno no puede evitar preguntarse qué pensamientos pasaron por sus mentes mientras se reunían en esa sala. Número 9. Las enormes hélices. El Titanic está en el astillero y los hombres están de pie bajo sus enormes hélices. Sonríen, orgullosos del barco que construyeron, pero en menos de 2 años llevaría a más de 1.500 personas a su muerte. Niños, padres y tripulación nunca volverían a ver tierra. El acero en esta fotografía, las cubiertas, los pernos, todo se hundiría en el helado Atlántico. Esta imagen muestra orgullo y logro, pero también es una advertencia silenciosa. Lo que construyeron para albergar esperanza y lujo se convirtió en una tumba. Mirando la foto ahora, es imposible no sentir el peso de las vidas perdidas antes de que el barco siquiera dejara el muelle. Número 8. El lanzamiento del Titanic en Belfast. El 31 de mayo de 1911, Belfast cobró vida cuando más de 100.000 personas abarrotaron la ribera para presenciar el lanzamiento del Titanic. Un empresario local con acceso especial fotografió el barco de frente mientras se deslizaba hacia el río Lagan, con la multitud extendiéndose ante él. Para facilitar su paso, los trabajadores esparcieron 22 toneladas de jabón y sebo por la grada, haciendo que el enorme barco se deslizara suavemente en el agua. Si aún no has experimentado la atracción del Museo del Titanic, debes subir a bordo. El lanzamiento en sí duró solo 62 segundos. Sin embargo, esas fotografías congelaron un momento que llevaba tanto orgullo como destino. ¿Podría alguien que miraba ese día haber sentido cuán breve sería el viaje del Titanic? Número 7. Dentro del comedor de segunda clase del Titanic. El comedor de segunda clase en la cubierta D era un lugar acogedor. Sin embargo, la mayoría de los que se sentaron allí no sobrevivieron. Casi 400 pasajeros podían tomar sus comidas allí en mesas de caoba con sillas pesadas fijadas firmemente al suelo. Las fotografías traídas a la vida en color muestran la tela roja de los asientos, una riqueza que prometía comodidad pero ocultaba tragedia. Los pasajeros comían comidas preparadas en las mismas cocinas que la primera clase, disfrutando de música de una banda en vivo, sus risas resonando bajo el techo.
Sin embargo, en pocos días, esas voces desaparecieron, dejando solo recuerdos y una sala que se convirtió en tumba. Número 6. La Sala Marconi. Oculto en lo profundo del Titanic había un pequeño espacio de enorme importancia. Conocido como la Sala Marconi, contenía el sistema de telégrafo inalámbrico del barco, operado por Jack Phillips y Harold Bride. Desde esta sala, se enviaban mensajes a barcos cercanos y estaciones costeras distantes. La Sala Marconi fue fotografiada por el padre Francis Brown antes de que el barco se hundiera. En la noche del hundimiento, la sala se convirtió en un campo de batalla de urgencia. Phillips y Bride trabajaron sin descanso mientras enviaban señales de socorro en la oscuridad. Su dedicación dio frutos ya que cientos de pasajeros fueron finalmente rescatados gracias a las señales que transmitieron. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, el destino del Titanic no pudo ser cambiado. Número 5. La fotografía antes del desastre. La última fotografía del Titanic captura su popa desvaneciéndose en el horizonte. Marcó el final de su corta estancia en el puerto y el comienzo de un viaje que pronto se convertiría en una tragedia. Para aquellos que estaban en la costa, la vista despertaba orgullo y asombro por la magnitud del barco. Sin embargo, ninguno de ellos podría haber imaginado lo que les esperaba en el helado Atlántico. ¿Cómo podría alguien que observaba ese día saber que estaban presenciando el capítulo inicial del mayor desastre marítimo de la historia? Número 4. La sala de correo del Titanic. Una fotografía de la sala de correo del Titanic revela filas de empleados rodeados de imponentes pilas de sacos de correo, clasificando cartas con calma como si nada pudiera salir mal. El barco llevaba más de 3.400 sacos. Cuando ocurrió el desastre, los informes decían que lucharon por llevar el correo registrado a cubiertas superiores, incluso cuando el agua comenzó a inundar los niveles inferiores. Ninguno escapó. Las cartas se fueron con ellos, aún selladas, aún sin leer. Esta fotografía no trata sobre el trabajo, trata sobre la pérdida. Cada bolsa contenía momentos de vida que fueron borrados en minutos. Los destinatarios esperaban en tierra, nunca supieron lo que decían esas palabras. Número 3. Los botes que escaparon de la tumba. En esta fotografía, 2 botes salvavidas se acercan lentamente al Carpathia. A primera vista, parece salvación, pero mira más de cerca. Los sobrevivientes son sombras de las personas que eran horas antes. Detrás de ellos, yace un océano lleno de muertos. El silencio dentro de esos botes debió ser insoportable. La foto parece tranquila, pero eso es lo que la hace cruel. Cada persona a bordo sabía que habían vivido mientras miles no. Número 2. La fotografía de las almas en espera. En los días después de que el Titanic se hundió, la gente se reunió fuera de las oficinas de White Star Line aferrándose a la más mínima posibilidad de buenas noticias. Esta fotografía de Nueva York muestra la desesperación. Los nombres de los sobrevivientes se publicaban lentamente, a menudo incorrectos. En Southampton, las multitudes eran peores. Casi cada calle había perdido a alguien. La foto es escalofriante porque congela el momento en que el dolor aún no se había expresado, pero todos sabían que llegaría. Estaban hombro con hombro, extraños unidos por el temor, esperando nombres que nunca aparecerían. Número 1. Los huérfanos del Titanic. El legado del Titanic está lleno de tristeza, pero la historia de 2 niños capturada en una imagen es especialmente conmovedora. Eran Michelle y Edmond Navratil, de solo 4 y 2 años, más tarde conocidos como los huérfanos del Titanic. Su padre los había llevado a bordo en secreto, dejando a su madre en Francia. Él pereció cuando el barco se hundió, y los niños llegaron a Nueva York sin nadie que los reclamara. Durante semanas, sus nombres e historia fueron un misterio, y los periódicos imprimieron sus fotografías por todo el país. Desconocidos intentaron adivinar quiénes eran. Solo cuando su madre en Francia vio la foto se resolvió el enigma, y ella viajó para llevarlos a casa. Si encontraste este viaje por la historia significativo, considera darle me gusta a este video y suscribirte para más momentos no contados del pasado. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.